En 1997, una familia en Estados Unidos recibió una noticia que parecía ser un milagro. Su hijo desaparecido había sido encontrado después de años. Pero lo que parecía un reencuentro terminó convirtiéndose en uno de los engaños más extraños de la historia. Nicholas Patrick Barkley nació el 31 de diciembre de 1980 en San Antonio, Texas. Tenía dos hermanos, un chico llamado Jason Dollarhide y una chica llamada Carrie Gibson. Vivían con su madre, llamada Beverly Dollarhide. La infancia de Nicholas no fue fácil, ya que desde pequeño tenía problemas de conducta y vivía en un ambiente familiar con bastantes conflictos. Su madre trabajaba por las noches, por lo que la mayoría del tiempo pasaba demasiadas horas sin supervisión. Además, la relación con su hermano Jason era tensa. Había sido diagnosticado con déficit de atención y tenía bastantes problemas tanto en casa como en la escuela. Su madre incluso llegó a llamar a la policía en más de una ocasión porque Nicholas se mostraba bastante agresivo y las discusiones eran cada vez más fuertes. En varias ocasiones había escapado de casa, faltaba mucho a la escuela e incluso había participado en pequeños robos. Algunos reportes incluso dicen que llegó a amenazar a algunos de sus profesores. A los 13 años, Nicholas ya tenía algunos rasgos muy característicos. Además de sus ojos azules y su cabello castaño, llevaba pequeños tatuajes caseros y algunas cicatrices que lo hacían fácilmente reconocible. Eran detalles que formaban parte de su identidad y que quienes lo conocían recordaban perfectamente. Era lunes 13 de junio de 1994. Nicholas salió de su casa con la intención de jugar baloncesto con algunos de sus amigos. Era un día cualquiera y estuvieron toda la tarde jugando. Horas más tarde, él llama a su casa para pedir que vayan a recogerlo. Quien contestó fue su medio hermano Jason. Y le explicó que él no iba a despertar a su mamá Beverly porque ella había trabajado toda la noche y merecía descansar. Nicholas le dijo a su hermano que entonces él fuera por él, pero se negó. Jason solo le dijo que regresara caminando. Después de esa llamada, Nicholas comenzó a caminar hacia su casa, pero nunca llegó. Al principio su familia no se preocupó porque, como mencioné anteriormente, Nicholas tenía un historial de escaparse de su casa, así que tenían la esperanza de que volviera. Sin embargo, pasaron horas y Nicholas no llegaba, así que empezaron a pensar que había huido. Nicholas tenía una audiencia al día siguiente en un tribunal de menores, ya que se iba a determinar si él sería enviado a un centro de detención juvenil debido a sus conductas. Cuando pasaron días y realmente la familia no sabía absolutamente nada de Nicholas, fue que se decidió poner una denuncia. Las autoridades empezaron a actuar inmediatamente, difundieron fotografías de Nicholas por todas partes y comenzaron a investigar a amigos y familiares, además de hacerles algunas entrevistas. Ese día Nicholas vestía una camiseta blanca, pantalones morados, tenis negros y una mochila rosa. La policía no creía posible que el niño había escapado, ya que los familiares dijeron que ese día solo llevaba $5 en la bolsa. No había empacado ropa, no llevaba sus pertenencias, lo cual indicaba que él no tenía planeado irse por mucho tiempo. 3 meses después de la desaparición, cuando el caso parecía no avanzar, ocurrió algo inesperado. Jason, su medio hermano, llamó a la policía diciendo que acababa de verlo intentando entrar por la cochera de la casa. Según su relato, cuando Nicholas se dio cuenta de que Jason lo había visto, él se asustó y salió corriendo. La policía acudió al lugar, pero no había ninguna evidencia que confirmara que realmente se trataba de Nicholas. Esto nunca pudo ser verificado y con el paso del tiempo solamente quedó como algo en el aire. La policía investigó nuevas pistas y recibió reportes de personas que aseguraban haber visto a Nicholas, pero ninguno pudo ser confirmado. Los meses se convirtieron en años y poco a poco las esperanzas de encontrar respuestas comenzaron a desvanecerse. Parecía que el caso estaba destinado a convertirse en otro expediente sin resolver.
hasta que años después una llamada desde otro continente cambió todo el rumbo del caso. En octubre de 1997, un adolescente fue encontrado deambulando por las calles de España, específicamente en la ciudad de Linares. Decía que había escapado de una red de explotación infantil y que no sabía quién era. Las autoridades españolas lo trasladaron a un centro de protección infantil, donde una trabajadora social y la policía intentaba averiguar su identidad. Con el paso de los días, el joven dijo que él era Nicholas Barclay, que había sido secuestrado en el año de 1994 y que había sido trasladado a Europa por una organización que abusaba de menores. Al comprobar que efectivamente existía un niño desaparecido con ese nombre, las autoridades españolas contactaron a la Embajada de Estados Unidos, que a su vez notificó a las autoridades en Texas y a la familia Barclay de que un joven en España aseguraba ser Nicholas. La noticia tomó completamente por sorpresa a toda la familia. Después de más de 3 años sin respuestas, les estaban diciendo que Nicholas había aparecido al otro lado del mundo. Quien más insistió en ir a buscarlo fue su hermana Carrie, pues estaba muy emocionada por poder verlo de nuevo. Sin embargo, viajar hasta España era un gasto que la familia no se podía permitir. Mientras intentaban reunir el dinero necesario, el lugar donde Carrie trabajaba decidió ayudarla y patrocinar el viaje. Gracias a esa ayuda, Carrie pudo volar hasta España y reencontrarse con su hermano. Carrie acudió sola y cuando por fin pudo ver a Nicholas, la emoción se convirtió en sorpresa. Frente a ella había un adolescente muy diferente al niño que ella recordaba. Llevaba una bufanda que le cubría gran parte del rostro, lentes de sol y el cabello era muy diferente al rubio que tenía Nicholas cuando desapareció. Estaba cabizbajo, tímido y evitaba el contacto visual. Aún con todas esas diferencias, Carrie creía que todo lo que había sufrido durante esos años habían conllevado a la actitud de Nicholas y al cambio en su apariencia visual. Aún así, ella lo abrazó y comenzó el proceso para poder trasladarlo de nuevo a Estados Unidos. Según lo que Nicholas contó, todo comenzó después de desocuparse de su partido de baloncesto. Contó que fue secuestrado por varias personas quienes lo subieron a un vehículo en contra de su voluntad. Después fue llevado al aeropuerto y lo subieron a un avión donde había más niños, los trasladaron hasta Europa y ahí fueron repartidos en varios lugares. Durante todo este tiempo dice que él fue retenido por una red que abusaba y explotaba a menores y dijo que sus captores le habían cambiado el aspecto físico para que nadie pudiera reconocerlo y que también lo habían amenazado. Dice que él logró escapar una vez que se descuidaron y dejaron la puerta abierta. Como estaba desconcertado y no sabía a dónde ir, empezó a caminar por las calles de Linares, en donde fue visto por una pareja a la cual llamó a la policía. Hay un detalle muy importante y es que Nicholas tenía los ojos azules, pero el joven que fue encontrado en España los tenía cafés. Cuando le cuestionaron eso, él dijo que él había recibido algunas inyecciones con químicos que hicieron que sus ojos cambiaran de color. Y como les comento, a pesar de todas las diferencias, la familia decidió creer que Nicholas finalmente había regresado a su casa. Para ellos, 3 años de cautiverio podían cambiar por completo a una persona. Pensaban que el trauma podía explicar su actitud reservada, su apariencia distinta, incluso el hecho de que ya no parecía el mismo niño que había desaparecido en 1994. Con la esperanza de ayudarle a recuperar la memoria, su familia empezó a mostrarle algunas fotografías de su infancia. Querían ver si lograba recordar algún rostro, algún lugar o lo que sea que pudiera activar esto que hiciera que volviera a ser el mismo. Sin embargo, el joven respondió lo mismo una y otra vez. No recordaba nada. Hablemos del momento en que Nicholas llegó a Estados Unidos. Su madre lo recibió como a su hijo. Sin embargo, quienes presenciaron el reencuentro notaron algo raro. Después de más de 3 años sin verlo,
la reacción de la mujer no fue tan efusiva como muchos lo esperaban. Parecía feliz de tenerlo de vuelta, pero al mismo tiempo como que guardaba una cierta distancia. El 4 de noviembre de 1997, la agente especial del FBI llamada Nancy Fisher se puso en contacto con la familia y pidió hablar directamente con Nicholas. Su objetivo era investigar las graves acusaciones que él estaba diciendo acerca de los abusos y el secuestro que había sufrido. El FBI necesitaba saber cada detalle de su historia para lograr identificar a los responsables. Durante la entrevista, Nicholas relató con detalle todo lo que él había pasado. Describió experiencias horribles y él aseguró que no sabía en qué lugar lo tenían en. Con el paso de los días empezaron a surgir nuevas dudas. Quienes convivían con Nicholas y algunos investigadores empezaron a notar que su apariencia física no correspondía a la de un adolescente de 16 años. Su rostro lucía más maduro de lo esperado y también empezaba a tener un crecimiento de barba bastante evidente. Algunas personas atribuían todo esto a la pubertad y al trauma que había vivido, pero otras personas pensaban que eran detalles que no se podían dejar pasar y que poco a poco empezaban a sembrar dudas en la gente. Nicholas comenzó a adaptarse nuevamente a la vida cotidiana. Aunque ahora era un poco más reservado y no convivía mucho con la gente, parecía que todo iba bien. Retomó sus estudios e intentó recuperar la rutina que antes tenía. Durante este tiempo él no vivió con su madre, sino con su hermana Carrie y su esposo, quienes se ofrecieron a ayudarle a reconstruir su vida. Mientras la familia intentaba recuperar la normalidad, algunos medios de comunicación ya se estaban fijando en el caso. Un investigador privado llamado Charlie Parker recibió una llamada de un productor del programa de televisión Hard Copy. Querían realizar una entrevista exclusiva con el joven que aseguraba ser Nicholas Barkley y necesitaban ayuda para localizar a la familia. Nicholas aceptó la entrevista y comenzó a relatar una vez más toda su historia. Y mientras todos escuchaban con atención, Charlie Parker no podía dejar pasar que había algo en todo esto que no terminaba de convencerlo. Al finalizar la entrevista, se llevó las grabaciones para analizarlas con más detalle. Como él no tenía acceso a las huellas dactilares de Nicholas, decidió aplicar otro método de identificación: las orejas. Charlie sabía que la estructura de la oreja es una característica anatómica muy particular y que, al igual que las huellas dactilares, puede utilizarse para identificar a una persona cuando existen fotografías de buena calidad. Al comparar algunas imágenes de Nicholas antes de su desaparición con las del joven que había tenido enfrente, empezó a notar algunas diferencias. Él decidió compartir lo que había descubierto con las autoridades, pero ellos se negaban a la posibilidad de que Nicholas no fuera Nicholas porque su familia lo había reconocido como su hijo. La policía pensó que Charlie estaba escéptico, pero él estaba seguro de que algo estaba mal. Así que decidió seguir investigando por su cuenta. Con el paso de las semanas, el comportamiento de Nicholas comenzó a cambiar. Dejó de ir a la escuela, empezó a ser aún más reservado y no parecía cómodo con su vida. Quienes convivían con él notaban que algo no iba bien. Entonces ocurrió un hecho que sorprendió a todos. Una tarde, Nicholas tomó un cuchillo y comenzó a hacerse cortes por toda la cara. Lo trasladaron a un hospital y lo internaron. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, respondió que el trauma que había vivido lo estaba consumiendo. Y durante ese tiempo también apareció otro detalle que llamó mucho la atención. En una agenda personal, el joven había escrito una frase que decía: "Cuando te enfrentas a monstruos, ten cuidado de no convertirte en uno de ellos". En ese momento, la familia y otras personas pensaban que era simplemente dolor que no lograba procesar. Y en medio de todas las dudas, la agente del FBI Nancy Fisher llamó a la familia para decirles que detuvieran todo el proceso. Les explicó que después de revisar algunas inconsistencias en el relato que el adolescente había contado, existía
existían muchas razones para creer que ese joven no era Nicholas y le pidió a la familia que no fueran a recoger a este hombre al hospital. Sin embargo, Carrie no hizo caso y fue por él. La emoción de haberlo encontrado después de años pesaba más que la duda planteada. La policía claramente le presentó a la familia todas las inconsistencias que se estaban encontrando en el caso, incluso les mostraron las imágenes con las diferencias físicas, incluyendo las orejas. Pero la reacción no fue la esperada. La familia se negó a aceptar estas conclusiones y especialmente la madre, Beverly, se mostró muy molesta con la policía porque no podía creer cómo estaban cuestionando la identidad de su hijo. Y en un intento por aclarar definitivamente la situación, Charlie Parker organizó un encuentro informal con el joven. Le puso la excusa de tener una entrevista tranquila. Se sentaron a tomar un café y hablaron con calma, mientras Charlie intentaba buscar alguna forma de acercarse a la verdad. En medio de la conversación, Charlie mencionó el enojo de su madre con la policía, ya que estaba muy molesta con las dudas que habían surgido. En ese momento, el joven lo miró fijamente a los ojos y le dijo: "Tú sabes que ella no es mi madre". A Charlie no le sorprendió lo que le acababan de decir. En realidad, él ya esperaba lo que acababa de escuchar. Y con mucha tranquilidad le dijo directamente: "Dime quién eres". Pasaron unos segundos en completo silencio y después el muchacho le dijo: "Soy Frederick Borden y la Interpol me está buscando". Después de esta confesión, Charlie no perdió el tiempo. Reportó lo sucedido a las autoridades y el caso escaló rápidamente al FBI. Con las sospechas ya sobre la mesa, se hizo lo que se tuvo que haber hecho desde el inicio: la comparación de huellas dactilares. Obviamente, el joven no coincidía con los registros de Nicholas Barkley. Este hombre era alguien llamado Frederick Borden, quien era conocido por haber suplantado más de 500 identidades. Con esa confirmación, la historia que había sido aceptada por la familia durante meses se había desmoronado. Frederick Borden nació el 13 de junio de 1974 en Nantes, Francia. Creció en un entorno familiar inestable. Nunca conoció a su padre y la relación con su madre fue prácticamente inexistente, ya que ella enfrentaba problemas con el alcohol y no pudo hacerse cargo de él. Pasó gran parte de su infancia a cargo de sus abuelos, pero con muy poca supervisión y poca estabilidad emocional. En algunas versiones de la historia se ha mencionado que el padre de Frederick habría sido de origen argelino, aunque esto nunca ha sido confirmado de forma oficial. Según estas mismas teorías, la relación con la familia de su madre había sido complicada desde el inicio, ya que no estaban de acuerdo con el embarazo por temas racistas y querían que ella abortara. Sin embargo, Frederick nació y creció bajo ese entorno tenso en donde siempre llevó la etiqueta de ser un niño no deseado. Después de crecer en ese ambiente súper inestable, Frederick comenzó a vivir en la calle y en algunas instituciones. No duraba mucho en un lugar porque constantemente estaba escapándose. Y ahí es donde comienza toda la historia, ya que se dio cuenta de que él podía inventarse otra vida. Primero comenzó con cositas pequeñas como cambiarse el nombre o contar alguna historia para que le pudieran dar comida o asilo. Pero con el tiempo todo esto fue creciendo. Ya no era solo mentir en algunas cosas, sino convertirse por completo en otra persona. Cambiaba su edad, su origen y con el tiempo empezó a hacerse pasar por personas desaparecidas, como si pudiera encajar en vidas que ya estaban rotas. Y así es como llega a Linares, en España, en 1997. En ese momento, Frederick estaba viviendo en situación de calle, buscando qué comer y dónde dormir. Y ahí es cuando decide volver a hacer algo que ya había hecho antes: suplantar una identidad. En ese momento tenía 21 años y decide cambiar su apariencia inmediatamente. De alguna manera encontró cómo afeitarse, se arregló el cabello y se puso ropa más grande para él parecer más pequeño. Empezó a caminar por las calles actuando como un niño perdido hasta que se encontró con una pareja a la cual le sorprendió ver a un menor en esta situación y llamaron a la policía. Llegaron por él y al verlo solo decidieron resguardarlo. La policía le explicó que lo trasladarían
a un orfanato en lo que encontraban a su familia. Durante el camino y las primeras entrevistas le preguntaron su nombre, el nombre de sus padres, de dónde era, pero él no respondía nada. Ante su silencio, la policía decide decirle que si no le dan esa información, le van a hacer pruebas de ADN y van a comparar sus huellas dactilares. Así que como Frederick no quería que supieran su verdadera identidad, empezó a dar respuestas muy cortitas. Dijo que él era de Estados Unidos, pero que por el momento quería centrarse solo en encontrar a su familia y que después iba a dar más información. Su actitud era muy evasiva, como si estuviera midiendo cada palabra. Esa misma noche, Frederick, ya dentro de las instalaciones del orfanato, se dirige hacia la oficina y empieza a ver todo lo que tiene a su alcance. Comenzó a buscar nombres, contactos y cualquier dato que pudiera servirle. En algún punto logró encontrar información acerca de una organización en Estados Unidos que se dedica a encontrar personas desaparecidas e hizo una llamada telefónica usando una identidad falsa. Empezó a describirse a sí mismo físicamente, pero refiriéndose a que él tenía un niño con esas características que buscaba a su familia. La policía le dice que esa descripción coincide con Nicholas Barkley. Así que Frederick decide aprovecharse de esa situación y le dice a la policía que su nombre es Jonathan y que tiene a Nicholas junto a él. Él ya sabía que la policía y la familia iban a reaccionar ante esta historia, así que él decide ir un paso más adelante para sostener toda la farsa. En la llamada, él le dice a la policía que necesita algunas pruebas para confirmar que el chico que él tiene resguardado es Nicholas. Pide de favor que le envíen una fotografía de él por fax para poder compararlo y asegurarse de que se trata de la misma persona. Cuando recibe la imagen, Frederick la observa con mucha atención. En ese momento se da cuenta de un detalle que cambia por completo su plan. Notó que Nicholas era un niño rubio de ojos azules y que los rasgos no encajaban del todo con la apariencia que él estaba proyectando. Por un momento siente que cometió un error, ya que era un plan muy difícil de sostener. Pero en lugar de parar con todo eso, decide ir cambiando cosas sobre la marcha. Y ahí es donde empieza a construir una explicación alternativa. Lo de los químicos en sus ojos y que sus le habían aplicado tintes en el cabello para que no se pareciera. En el orfanato casualmente había una niña que realizaba tatuajes de forma informal y Frederick le pidió que le hiciera los mismos diseños que el Nicholas original tenía. La idea era reforzar la historia visualmente, tratando de igualar cada detalle posible para que todo fuera más creíble. Así fue que cuando el caso ya había tomado demasiada fuerza, las autoridades españolas y estadounidenses empezaron a planear el reencuentro con su familia. Después de que todo sale a la luz y que confirman que el joven no era el verdadero Nicholas, la familia queda completamente en shock. La hermana es quien más se derrumba. Se rompe al darse cuenta de que todo lo que vivió con él, el reencuentro, la emoción, todo era falso. Era como volver a perderlo una segunda vez. La mamá, por el contrario, no reaccionó de una forma tan explosiva. Ella se quedó más callada, como en una especie de shock. El 9 de septiembre de 1998, todo llegó a confirmarse de forma oficial. Las autoridades finalmente cruzan toda la información: huellas dactilares, registros y datos de identidad. Frederick es arrestado y llevado a juicio por suplantación de identidad y fraude. Y finalmente las autoridades determinan una condena de solo 6 años por el caso de Nicholas Barkley. Frederick dio su versión y dijo que lo que había hecho no fue con intenciones de dañar a nadie ni de sacar algún beneficio económico. Según lo que contó, su motivación por hacer eso venía de algo mucho más personal. Toda su vida se había sentido invisible, como si no fuera nadie. Creció sin estabilidad, sin una familia que le diera importancia y con la sensación constante de que a nadie le interesaba en dónde estaba ni cómo se sentía. Así que explicó que al hacerse pasar por otras personas no solo mentía, sino que también buscaba la sensación de pertenecer a algún lugar. Quería ser alguien para los demás, aunque fuera a través de una identidad que no era la suya. Frederick contó que durante el proceso había momentos en los que dudaba de todo. Sentía que alguien lo iba a descubrir en cualquier momento. Aún así no se detenía y seguía adelante, aún con la sensación de que en algún momento todo se iba a venir abajo.
En el caso de Nicholas, comentó que sintió un momento en el que estaba muy abrumado. El cambio de país, la atención de la familia y todo lo que estaba pasando lo sobrepasaron. También comentó el dato de que la familia Barkley era muy humilde y que no se sentía del todo cómodo, como si no encajara en la vida que él estaba intentando interpretar. Entonces, ¿por qué al inicio, cuando se presentaron las dudas, la familia seguía pensando que Frederick era Nicholas? El contexto alrededor de todos ellos era muy complicado. La madre de Nicholas tenía graves problemas de adicción a la heroína y al alcohol. Eso influyó en la manera en la que Nicholas creció, con una personalidad muy rebelde, inestable y problemática desde joven. Era un chico muy difícil, con antecedentes de escaparse y meterse en problemas. Después de la desaparición, la situación en la familia se rompió aún más. La mamá intentó entrar en recuperación, pero con todo lo que pasó volvió a recaer. Y Jason, su medio hermano, también tenía algunas adicciones, lo que hizo que todo el entorno fuera aún más vulnerable emocionalmente. En medio de ese caos, cuando Frederick aparece, la familia decide creer, porque después de años de incertidumbre era más fácil aferrarse a la idea de que era él a enfrentarse a la realidad de perderlo para siempre. Pero no todos vieron la situación de esa manera. Jason desde el primer momento tuvo dudas. Cuando Frederick llegó a la casa, él lo miró fijamente y le dijo: buena suerte, como si ya supiera que él no era su hermano. Durante la investigación, cuando todavía no se sabía con certeza que Frederick no era Nicholas, pasó algo trágico en la familia. Jason, el hermano, termina falleciendo por una sobredosis aparentemente accidental en esos días, lo que deja a la familia completamente destrozada. En medio de todo esto, cuando Frederick habla con Charlie Parker en la entrevista, deja caer una frase que llamó mucho la atención. Yo no he dicho nada porque la familia tampoco ha dicho nada, insinuando que había un silencio por ambos lados, como que algo se estaba ocultando. A partir de ahí, Frederick empieza a contar una versión de la historia más oscura. Dice que en realidad los verdaderos responsables de lo que pasó con Nicholas era su propia familia, y que en realidad todos fingieron creer en su identidad durante el reencuentro por conveniencia. Él dijo que todo esto no se trataba solamente de una desaparición o de Nicholas Barkley, sino que su propio hermano Jason había estado involucrado en su muerte y que la madre estaba encubriendo lo que había pasado. Al mismo tiempo, algunas personas comentaron que la madre nunca tuvo una reacción emocional evidente como cualquier otra madre ante la desaparición de su hijo. Esto alimentó aún más las dudas. Cuando la familia reportó la desaparición de Nicholas y se levantó el informe, la policía incluyó una descripción física del menor. En ese momento se mencionaba que Nicholas era un niño muy delgado, y con el tiempo algunos detalles de ese estado físico empezaron a llamar la atención. Algunas personas señalaron que su apariencia podía sugerir una circunstancia muy difícil dentro de su casa, mencionando la posibilidad de desnutrición o negligencia, aunque esto nunca fue una conclusión oficial dentro del caso. Con el paso del tiempo, esos detalles fueron alimentando algunas teorías sobre qué fue lo que verdaderamente pudo haber ocurrido tiempo antes de la desaparición de Nicholas. A la madre del niño le realizaron varias pruebas de polígrafo. En total fueron 3 intentos. En los 2 primeros exámenes los resultados fueron considerados como aceptables, pero en el tercero la prueba salió negativa, lo que encendió aún más las dudas de los investigadores. Después de ese resultado, la policía intentó hacerle más preguntas, pero la situación se puso muy tensa. La madre comenzó a mostrarse muy alterada, evitaba responder las preguntas y empezó a gritarles a todos. Este comportamiento le llamó mucho la atención a la policía. Era un comportamiento inusual presentado en un contexto de una entrevista formal como investigación. También se revisó la propiedad de la familia. En el jardín encontraron algunos objetos muy raros, incluyendo plásticos y otros materiales difíciles de distinguir a simple vista. Sin embargo, aunque el hallazgo levantó sospechas en su momento, no se logró establecer una conexión clara entre esos objetos y la desaparición de Nicholas. La evidencia no fue suficiente para señalar a alguien dentro de la familia, y con el tiempo ese punto quedó más como una duda dentro del caso que como una prueba concreta.
Al final, esto no se resolvió por completo. Lo único que quedó claro fue la condena de Frederick. Las sospechas, teorías y dudas quedaron sobre la mesa, pero sin pruebas suficientes como para avanzar en otras direcciones legales. Después de salir de prisión, Frederick intentó mantenerse alejado del foco mediático por un tiempo, pero su historia ya lo había marcado demasiado. Con los años surgieron algunos rumores que decían que volvió a dedicarse a la suplantación de identidades, aunque ya no con el mismo nivel de impacto que el de Nicholas Barkley. Y así el caso terminó cerrándose, pero no de la manera en la que todos lo esperaban. Lo más inquietante es que aunque el fraude se resolvió, el caso de Nicholas Barkley nunca tuvo una respuesta real. No se sabe con certeza qué pasó con él. Al final solo quedó una historia llena de dudas, versiones encontradas y uno de los casos más extraños de suplantación de identidad. Y hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Ya saben que siempre estoy atenta a sus comentarios y si tienen alguna sugerencia sobre algún caso que quieren que haga, lo voy a tomar en cuenta. Por acá les dejo mi Instagram, ya que por ahí estoy más en contacto con ustedes. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.